El planeta de las rosas. El Principito, conocido como un aviador, donde aventura entre planetas por todo el universo junto a su zorro en una avioneta de color amarilla, se aventuran por el universo para llegar a su rosa, donde ella queda ubicada en un planeta desconocido que el Principito no tiene conocimiento ni sabe cómo se ve. De repente su amigo el zorro alzó la cabeza mirando hacia un planeta peculiar que nunca habían visto los dos en las aventuras que habían tenido. El planeta a lo lejos se veía todo verde y con una gran rosa que es más grande que el propio planeta. Mientras se van acercando al planeta, el color verde se veía era un gran laberinto que cubría todo el planeta y pensaron que posiblemente no había sitio en donde aterrizar, pero llegaron a ver los dos un lugar despejado para aterrizar en él. Al bajarse de la avioneta son recibidos por grandes paredes de enredaderas y arbustos que componen el gran laberinto. A lo lejos ven un arco por el cual asumieron que era la entrada para algo o para el laberinto. Al frente de esa entrada había una mesa de color marrón oscuro con sobres a lo que asumieron que eran invitaciones a una celebración, pero estaban confundidos porque ese planeta parecía estar desierto ya que nunca vieron a un ser viviente en todo el tiempo en el que estaban allí. Ya que no vieron nada o nadie a sus alrededores, decidieron pasar por esa entrada, que al final había una jardinera con lo que parecía tener flores o algo colorido. No podían especificar bien ya que el vidrio de la jardinera hacía ver lo que estaba dentro borroso. Decidieron adentrarse hacia la dirección de la entrada, donde se iban a enfrentar a un pasillo largo compuesto por las mismas paredes verdes que lo rodeaban a los dos sin tener un final. Al estar caminando por ese pasillo estaban oyendo ruidos extraños viniendo de sus alrededores. Se sentía como si ese sonido les estuviera dando vueltas por la cabeza a los dos. Era como si las paredes verdes estuvieran riendo o cobrando vida. Decidieron ignorar los ruidos y continuar su paso hacia la jardinera que tenían a su vista desde que llegaron. Cuando ya estaban a paso cerca de llegar a la jardinera, se dieron cuenta que los arbustos que sirven como paredes en ese laberinto cambiaron y ahora tenían rosas en ellas. El Principito y el zorro en ese momento tenían diferentes emociones tras la sorpresa de ese laberinto. El zorro se notaba que tenía miedo tras ver esas rosas salir de los arbustos, ya que lo veía como una alerta del peligro, y estaba pensando que deberían tomar esa señal como signo de irse de ese planeta, ya que él no quería estar otro segundo teniendo sus patas en ese planeta. Sin embargo, el Principito no compartía la misma emoción, sentía curiosidad a lo que estaba alrededor de él. Tenía tantas preguntas en su cabeza, pero las ignoró todas y decidió acercarse a las rosas que tenía al frente de él. Se sentía como si esas flores lo estuviesen llamando específicamente a él, ya que el zorro no tenía ese mismo efecto que en ese entonces tenía el Principito. El zorro, al darse cuenta que el Principito se estaba acercando, decidió agarrarlo por sus pantalones para evitar que se acercara aún más. Cuando el Principito sintió que algo lo estaba jalando desde sus pies, pudo salir de ese trance que las rosas lo estaban causando. El Principito se echó para atrás y le dio gracias al zorro por haberlo traído nuevamente a la realidad. Cuando el Principito terminó de darle las gracias al zorro, devolvió su mirada hacia las rosas y se dio cuenta que ahora tenían caras y se estaban riendo del Principito. Él no entendía por qué se estaban burlando de él, pero él sabía que nunca eso le pasaría con su rosa, ya que se dio cuenta que ninguna de ellas era la de él. Decidieron seguir su paso para llegar a la jardinera, pero por alguna razón no podían los dos caminar. Era como si sus pies o patas estuvieran dentro de la tierra, pero en este caso vieron hacia abajo y vieron que las rosas en todo ese momento que pasó aprovecharon y decidieron atarlos a los dos al suelo inmóviles sin poder dar otro paso al frente. El zorro le dio una mirada al Principito, haciéndole saber con sus ojos que deberían irse de ese lugar como lo había mencionado Zorro, pero el Principito no le hizo caso y ahora estaban los dos sin poder moverse a ningún lado y teniendo las espinas de la rosa lentamente subiendo a los dos para asegurarlos al suelo. Cuando ya estaban aceptando su destino, de que probablemente iban a terminar muriendo en ese planeta, vieron pasar una sombra de otra avioneta arriba de ellos. Y de esa avioneta cayó una persona misteriosa
pero preparada para salvarlos a los dos. Con su espada que sacó de su espalda, cortó las enredaderas con espinas, librando a los dos y acompañando en ese momento. Se oyeron los gritos de las rosas que vieron sus enredaderas siendo cortadas al frente de sus ojos. El Principito y el zorro se miraron haciendo contacto visual porque no podían creer lo que estaba pasando, pero tomaron ese momento para correr de ese lugar y llegar a su avioneta, dejando atrás a la persona misteriosa que aún estaba luchando con las rosas que estaban atacando. Y desde ese día tenían la pregunta si esa persona llegó a salirse de ese lugar peligroso.